Pues me voy a presentar, mi nombre es Adrián Ramírez. En primer lugar, agradezco vuestro tiempo. Y nada, pues simplemente comentarles que desde Dolback nos dedicamos a la parte de consultorías y auditorías de ciberseguridad. Bueno, eso es un poco mi perfil, lo que he ido recolectando y haciendo a lo largo de todos estos años. Bien, vamos a, ya sin preámbulos, vamos a empezar. Una de las primeras dudas que solemos tener es sobre la palabra ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Es una palabra que está de moda, los jóvenes quieren estudiar ciberseguridad, y bueno, pero ¿qué significa la palabra? Entonces aquí tengo un pequeño vídeo, espero que se pueda escuchar el audio. Ciberseguridad es cuidar la información propia de terceros. Las personas que trabajan en ciberseguridad se concentran en proteger la No sé si información se escucha el audio. que se maneja en dispositivos electrónicos, computadoras, redes, teléfonos, etc. De varios puntos de vista, de lo que es la confidencialidad de esa información, la disponibilidad de esa información, que yo pueda acceder a ella cuando quiero acceder, y la integridad de esa información. Aporta confianza en los procesos que están desarrollando, y el foco está en siempre estar pensando qué nos pueden hacer mal para poder prevenirlo y adelantarnos. Una carrera constante. Es el tipo de trabajo que si está bien hecho no se ve porque nadie se entera, pero en realidad es un trabajo súper activo. Muy diverso, podemos elegir trabajar en la parte como de los hackers, o si no en la parte de que los que defienden, también tenemos la parte del pentesting, y también podemos trabajar muy estrechamente con las personas, buscando proteger y concientizar para evitar posibles robos de datos. Hay más ofensivo, más defensivo, entender cómo funcionan los sistemas internamente, cómo interactúan entre sí y ver dónde pueden haber brechas de seguridad. Es cuidar el activo más importante que tenemos hoy en casi cualquier área económica o de desarrollo personal. Bien, no sé si habéis escuchado el audio, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, seguridad la gente lo interpreta de muchísimas formas. Parece que no hay un consenso en lo que se entiende por ciberseguridad. La gente habla de hackers, habla de políticas, de normas. Pero bueno, ante esta duda y esta lluvia de ideas de qué puede ser la ciberseguridad, pues qué mejor que preguntarle a la propia RAI para ver qué es lo que nos dice de la palabra ciberseguridad. Pues bueno, aquí tenemos un problema, que la RAI no nos dice nada. Es una palabra que no figura en el diccionario de español. Entonces, fijaos, estamos hablando de que los jóvenes se formen en ciberseguridad, estamos hablando de que es importante la ciberseguridad para las empresas, pero ni siquiera tenemos un consenso de lo que es la palabra ciberseguridad. Así que bueno, lo que tenemos que ir es ir a investigar un poquito más. Podemos buscar directamente en ISACA, ¿vale? Y podemos ver cuál es la definición, ¿vale? Aquí tenéis que, voy a señalarlo, voy a marcarlo, dice la protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. O sea que aquí, más que nada, se habla de ciberseguridad como se le da más o menos una definición del estilo de lo que es los sistemas de información, como trata la ISO 27001 sobre ciberseguridad. A todo esto, al final, ¿cómo podemos interpretar la ciberseguridad? Bueno, pues es como una especie de definirlo casi de igual manera de lo que se define la seguridad de la información. Y la seguridad de la información la podemos definir como un conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantener importante la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de los datos. Entonces, al final, cuando hablamos de seguridad de la información, cuando hablamos de ciberseguridad, pues básicamente estamos hablando en poder resguardar y proteger unas propiedades que tiene la información en sí, que va a ser la de esas tres que nombramos, ¿no? Lo que conoce como el CID: confidencialidad, disponibilidad e integridad. Bueno, pues en referencia a la ciberseguridad, tiene sentido cuando nos tenemos que proteger
dentro de lo que son unos riesgos que están allí fuera, ¿no? Entonces podemos hablar de lo que son las amenazas y los riesgos. No tendría sentido hablar de ciberseguridad si no ponemos del otro lado ¿para qué? ¿De qué nos va a proteger? ¿Cuáles son esas amenazas y esos riesgos, ¿no? Pero entonces, ¿qué se entiende por lo que es una amenaza? Básicamente es todo elemento o acción capaz de atentar contra la seguridad de la información. Cuando hablamos de la seguridad de la información, ya dijimos que era el SID famoso, confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo es, una amenaza es algo que atenta contra eso. Por ejemplo, una Wi-Fi que no tiene una contraseña, que no tiene una protección, atenta contra la confidencialidad de los datos que transitan por esa red. ¿Por qué? Porque cualquiera puede atacar, unirse a esa red y atacar y ver, por ejemplo, los datos que van en texto plano, ¿vale? Dentro de lo que es la parte de los datos que se transmiten por el aire. Bien, el riesgo es como función de la probabilidad, ¿vale? Como una función de la probabilidad de lo que es una amenaza, de que una amenaza aproveche o explote una potencial vulnerabilidad en un activo de información. Una definición muy rápida de lo que es riesgo, tampoco quiero hacer hoy muy teórico. El riesgo se define como la probabilidad por el impacto, la probabilidad que se produzca una amenaza por el impacto que provocaría sobre un activo. Por ejemplo, la probabilidad que yo tengo de que al perder mi móvil, la información que yo tengo dentro de ese móvil se haga pública, si ese móvil no tiene un password para protegerlo o no está cifrado, pues es muy alta, ¿vale? Entonces, básicamente es la probabilidad de que yo pierda ese móvil contra el impacto que me pueda provocar que esa información pierda alguna de sus propiedades. Vuelvo a repetir, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bueno, entonces ahora que tenemos claro más o menos el ciclo de lo que estamos hablando, por un lado estamos hablando de ciberseguridad, que es la seguridad de la información. La ciberseguridad de la información tiene 3 propiedades muy importantes y a su vez tiene lo que son, por un lado, las amenazas y el riesgo, ¿vale? El riesgo es que un hecho se pueda concretar y el impacto que puede causar, ¿vale? Por eso dice que el riesgo va como función de la probabilidad de que una amenaza se realice, ¿no? Bien, ¿qué buscan? ¿Qué creéis que busquen las empresas de ciberseguridad? Nosotros como Dolback llevamos desde 2007 ofreciendo ciberseguridad a las empresas y honestamente nos buscan ahora mucho, pero en 2007 nos buscaban muy poco. ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia ha acelerado los ataques, la ciberseguridad ha evolucionado con los sistemas de digitalización. Hoy se está pensando, ya esa idea es vieja, ya directamente muchas empresas tienen sus sistemas en la nube. La proliferación, por ejemplo, de productos como Office 365, donde me permite ejecutar el pago por uso y utilizar, por ejemplo, SharePoint o soluciones empresariales a nivel de G Suite, en donde yo puedo tener Drive y mis documentos en la nube, ha hecho que, por ejemplo, muchísimos despachos, consultorías, pues quiten el famoso servidor que tenían on-premise en su despacho y lo subieran a la nube, ¿no? Todo eso, también el surgimiento y el aumento de las velocidades de ADSL, pues han provocado de alguna manera que confiemos más en servicios que están en la nube y que confiemos muchísimo más en la tecnología, cosas que antiguamente estaban en papel y estaban dentro de un perímetro de lo que es las instalaciones de una oficina, pues ahora ¿dónde definimos el perímetro? ¿Dónde definimos los límites de la empresa? Cuando muchas cosas, ahora estamos con el tema del teletrabajo y estamos de repente accediendo a información que está en la nube. Es bastante difícil de establecer una seguridad perimetral, ¿no? Ese concepto se ha perdido un poco a lo largo de los años. Entonces, cuando una empresa se plantea el tema de la ciberseguridad, ¿por dónde empieza? Ese es uno de los problemas con los cuales nos podemos encontrar, ¿vale? Bien, los riesgos o lo que temen las empresas con lo que nos hemos encontrado básicamente es, primero, que no la ataquen. Ninguna empresa quiere ser atacada. Quiere una continuidad de negocio, es decir, que ningún ciberdelincuente se entorpezca su funcionalidad ni pare una planta industrial. Hace poco pasó con la fábrica de cerveza, que básicamente lo que quieren es poder realizar su negocio, sea cual sea el sector, sin
necesidad o sin riesgos en cuanto a la ciberseguridad. Y por otro lado, evidentemente, proteger los activos de información. Esos son, digamos, por lo básico con lo que nos podemos encontrar a día de hoy. ¿Hasta ahí vamos bien? Mandarme un pequeño feedback por chat, porque es que estáis todos muy silenciosos y no sé si seguís ahí, si me habéis dejado hablando solo. Perfecto, gracias, José. Bueno, vamos a estudiar un poquito la parte, no sé si conocíais, el Ministerio del Interior todos los años saca un estudio sobre el índice de criminalidad en España, y quería compartir con vosotros algunos datos bastante interesantes para que veamos básicamente cómo esto del cibercrimen ha ido evolucionando a lo largo de los años. Evidentemente, este estudio salió en octubre de 2021, consigue hasta 2020, las estadísticas son hasta el cierre del año 2020, y aquí las tenemos, ¿no? Como podéis ver, en el año 2016, un total de hechos conocidos son hechos denunciados, siempre eso es un número muy inferior a los ocurridos. Tenemos un total de 92.716 hechos conocidos, contra en el año 2020 que hemos tenido unos 287.963 casos. Fijaos cómo ha subido de forma prácticamente exponencial cada año que ha pasado. Posiblemente en 2021 superemos tranquilamente los 320.000 casos de hechos conocidos. Hechos conocidos son hechos, digamos, denunciados. Y ahí tenéis tipificados, por ejemplo, acceso a intercepción ilícita, amenazas y coacciones, contra el honor, contra la propiedad industrial e intelectual, delitos sexuales, falsificación informática fraude, interferencia de datos y sistemas, pues ahí los tenéis más o menos categorizados por la cantidad de hechos. Pues este dato es bastante interesante, lo podéis ver luego, este estudio lo recomiendo porque viene por sectores, por sexos, por edades, ¿vale? Entonces nos permite, digamos, conocer en profundidad la incidencia del cibercrimen en la sociedad española. Bueno, de aquí hay otro dato importante, que es las detenciones investigadas, y no lo he dicho, a ver si se me escapó, pero si no lo digo, porque estas transparencias están abreviadas, tan solo de los hechos denunciados o, digamos, conocidos, se esclarecen entre un 14-15%, nada más. Evidentemente, esto a los ciberdelincuentes les genera confianza, porque se sienten impunes a la hora de realizar cualquier tipo de estafa utilizando los medios como puede ser Internet. Entonces, si miramos estos datos y vamos un poquito atrás, vemos la parte de las empresas. ¿Qué es lo que buscan las empresas? Pues las empresas básicamente buscan que estas personas, estos cibercriminales, que no hablamos de cibercriminales que están en España, hablamos de cibercriminales que están en el mundo, que están organizados, que son verdaderas empresas y que a veces contienen equipos de 20, 30 personas trabajando para poder acceder, por ejemplo, a robar datos de una empresa, o vamos a ver algunos vectores de ataque más comunes en las empresas. Entonces tenemos que pensar que nuestra organización como empresa se está enfrentando prácticamente día tras día a este tipo de organizaciones en una guerra que llamamos silenciosa. Una guerra silenciosa porque nosotros estamos en nuestro día a día, estamos trabajando y somos, digamos, inconscientes de que ese router que tenemos está siempre con las luces parpadeando, está deteniendo ataques, estamos recibiendo continuamente correos con spam, suplantaciones de identidad, y estamos en un continuo día a día de intentos de acceder a la organización y a lo que es los datos de nuestra vida personal. Entonces es muy importante entender un poco el contexto en el que nos encontramos y lo sola, y eso sí lo quiero recalcar, lo sola que se encuentran las organizaciones, las empresas, tanto de sector privado como de sector público. Hoy me basaré más en el sector privado, en donde si la propia empresa no pone medios para poder protegerse frente a este tipo de amenazas, nadie lo va a poner, ¿vale? Sí que es importante recalcar la asistencia de INCIBE, que INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que está haciendo una serie de labores a nivel global. Desde, por ejemplo, desde Sudamérica se nutre mucho también del material que genera en español INCIBE, y que está genial que lo haga, pero para el día a día de la empresa, claro, esos programas de concienciación, esas recomendaciones, desde CERT de INCIBE,
esos anuncios de vulnerabilidades en determinados sistemas que va notificando día a día a medida que se reportan, es insuficiente para proteger al día de hoy mi empresa. Entonces, una de las cosas que podemos decir, bueno, ¿y a qué nos enfrentamos? ¿Qué es esto, Adrián, de estas amenazas, ¿no? Pues la primera que encontramos es el ataque conocido como BEC. BEC es Business Email Compromise y tiene como objetivo secuestrar y controlar cuentas empresariales que los ciberdelincuentes puedan utilizar luego para interceptar, por ejemplo, transacciones financieras. Pero bueno, no solo eso, también interesa la propia información que maneja la empresa. Temas estratégicos, posibles fusiones, compras. La forma, digamos, más baja dentro de los ataques del tipo BEC es la de las transacciones electrónicas, ¿no? Recientemente, nosotros estamos en Sevilla, pues pasó un hecho que salió en los periódicos, que fue con el Ayuntamiento de Sevilla. Ahora que estamos con el alumbrado de Navidad, el Ayuntamiento de Sevilla fue víctima aparentemente, está en investigación y no se sabe claramente, pero lo que sí se sabe es que ha hecho una transferencia a una cuenta que no era el proveedor de la luminaria navideña. Entonces, ese tipo de ataques evidentemente genera un problema judicial, porque si yo soy el proveedor, yo le puedo decir, en este caso al ayuntamiento o a las víctimas de este ataque, que no me han pagado, ¿no? Y sin embargo, el ayuntamiento en este caso puede decir que sí, que ha pagado la cuenta que yo he enviado por correo. Pero ahí hubo una suplantación de identidad, suponiendo que esa fue la anatomía de este ataque, y en ese caso, ¿dónde están las responsabilidades? ¿En mi sistema que no es seguro y permitió una suplantación de identidad, o en la otra parte que no tomó las medidas necesarias para verificar que el sitio donde estaba pagando pertenecía o era titular la empresa a la que se le debía ese dinero? Entonces, los ataques BEC son los ataques, digamos, más comunes. Nosotros hacemos aquí una parte de informática forense y nos llaman, no a diario, pero sí por semana recibimos un par de llamadas en referencia a este tipo de estafas. Nos han llamado gente de empresas que estaban haciendo transacciones con el exterior, pensaban que estaban hablando con un proveedor y a mitad de una transacción, cuando ya habían ingresado un dinero, pues se habían dado cuenta que ese no era el proveedor, que el proveedor había sido suplantado. Hace poco salía un anuncio de que con el FaceDive estaban suplantando la página de AnyDesk y la gente estaba comprando la licencia de AnyDesk en una página que era una suplantación, ¿vale? Entonces estamos viendo continuos abusos. Bueno, básicamente para poder entender cómo es la anatomía de este ataque, básicamente consiste en identificar un objetivo, una empresa. Es fácil identificar las personas más importantes de la organización, basta con darse una vuelta por LinkedIn y ver las personas que mueven los hilos, los cargos que tienen, cuáles son los cargos de responsabilidad. Normalmente se puede y no es difícil obtener el correo corporativo de esa persona, que sería mi objetivo. Puedo intercambiar datos con esa persona, hacerme pasar por un cliente interesado, por relación de una empresa que pueda hacer una alianza comercial, etcétera. Y luego intentar mediante un malware o mediante algún truco, como por ejemplo los últimos correos que se están recibiendo, su contraseña ha caducado, su contraseña de correo electrónico ha caducado, tiene que renovarla, pues muchas veces el no tener conocimiento, sobre todo en perfiles de SEO o directivos que no se están alejados un poco de la tecnología, pues es muy común que piquen, que actualicen su contraseña de la cuenta de correo para que no se caduque, sin saber que están accediendo a un phishing, a una suplantación, y que están siendo víctimas de un engaño que está catalogado como ataques de ingeniería social, ¿no? La ingeniería social consiste en obtener algo de la víctima sin que la víctima se dé cuenta que lo está dando, ¿no? Y ahora es muy común. Por ejemplo, se da mucho en los dispositivos móviles, porque en los dispositivos móviles no solemos ver la URL. Vemos la página, vemos el logo, vemos que coincide, que es igual a la página que estamos acostumbrados a entrar. Directamente ponemos la contraseña, nos da un error, ya le hemos dado usuario y contraseña al atacante, y ahora volvemos a entrar, por ejemplo, a un webmail, y ya ese atacante ya tiene las credenciales para acceder y leer nuestro correo, ¿vale? Luego es tan fácil como escuchar las transacciones. Los atacantes sí se toman la molestia de leer nuestro correo, quizás nosotros no. Ellos sí leen los correos, estudian quiénes somos, estudian con quiénes hablamos, cómo hablamos, en qué términos, y buscan el momento justo, por ejemplo, para cuando haya que hacer una transacción económica, pagar en base a un número de pedido o una factura a un proveedor en concreto, pues cuando se da la orden de pagar, pues se manda un correo
y se suele suplantar el número IBAN, el número bancario donde se hace el pago. ¿Vale? Fijaos, cada día se detectan y bloquean más de 15.000 ataques BEC, ¿vale? Bueno, Fernando dice, nosotros tenemos en correo empresarial con Stratos, vale. Sí, es increíble la cantidad de correos que se están, que se están recibiendo falsos en las empresas. Por lo tanto, es importante aquí la parte de formación y concienciación. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad, y esto lo tenemos que tener muy claro, no es un tema de los informáticos, no es un tema del departamento de IT. La ciberseguridad es un tema de todos y por eso, desde el departamento de IT, tenemos que intentar generar con el apoyo de la alta dirección, la cultura de ciberseguridad en toda la organización. Porque lamentablemente, y esto lo comentaba yo al principio, el tema de, digamos, perimetral, los límites de las empresas donde están, todos tienen su parte de responsabilidad porque todos dentro de una organización tienen la capacidad de poder hacer clic, de poder aceptar. Nosotros nos hemos encontrado con casos de ataques donde la persona incluso el antivirus decía, oye, que esto es peligroso, y él decía, quiere seguir, y la persona decía, sí, continuar, ¿vale? Entonces, muchas veces es por falta de formación. Entonces, cuidado con eso. Bueno, aquí tenéis un caso claro de ataque del SEO, donde, por ejemplo, piden información confidencial. Cuidado con estos tipos de ataques, entonces. Este es uno de los vectores más utilizados. ¿Formas de protegerse contra esto? Bueno, pues marcar los emails provenientes de dominios externos con el asunto externo, eso para los administradores de los sistemas de mail. Si tenéis esa opción, en lugar de como se pone, por ejemplo, spam, pues poder externo, todo lo que sea fuera de nuestro dominio, de nuestra organización, ponerle como externo para que la gente tenga más cuidado a la hora de abrir los correos. Yo personalmente recomiendo ya las herramientas de colaboración, como puede ser Teams, como puede ser Slack. Nosotros a nivel interno usamos Bitrix, por ejemplo, herramientas que permiten el chat entre todos los miembros de la organización y evitamos el estar enviando correos con información a nivel interno. Bueno, después ni hablar, llevar adelante campañas de concienciación, que es lo que estaba comentando anteriormente, utilizar el 2FA, el doble factor de autenticación en las cuentas de correo electrónico, sobre todo lo recomiendo a nivel de alta dirección o personas que tienen cargos importantes para que esos correos no sean suplantados. Un sitio donde se puede robar muchísimos correos pueden ser cuando esos directivos están de viaje, cuando están en hoteles, cuando pasan por estaciones de tren, cuando pasan por el aeropuerto, conectan sus wifis, no se dan cuenta que si se están conectando a un sitio legítimo o a un sitio falso, ¿vale? Y muchas veces el poder chequear el correo a través de un fake, una wifi fake o una wifi falsa, pues sin querer están dando sus credenciales a un atacante, que luego esas credenciales en el mundo del cibercrimen son vendidas para otras mafias que se dedican a la parte de los ataques. El segundo vector que quería hacer referencia hoy es el tema de los ransomwares. Los ransomwares, como todos ya los conocéis, son ese secuestro de la información que tenemos en nuestros servidores, en nuestros ordenadores, y lo que hacen es prácticamente, como no se pueden llevar, y ahora sí que se la están llevando ahora, pero antiguamente no se llevaban la información, solamente la cifraban, ¿vale? ¿Para qué la cifran? Pues la cifran para asegurarse de que no podamos acceder a la información. Secuestran nuestra propia información en los ordenadores. Cuando es una infraestructura de empresas, pues se suele pedir un rescate. Cuando es un ordenador familiar, pues lamentablemente esa persona, si no tenía copias de seguridad, va a perder la foto de su vida, sus hijos, el casamiento, etcétera. ¿Por qué? Porque normalmente los rescates que se piden suelen ser un poco desproporcionados para lo que es el bolsillo de las personas de a pie. Normalmente esto se está dedicado a empresas, pero cuando los ciberdelincuentes mandan un ataque masivo, ahí cae quien cae, ¿vale? Tanto empresas como particulares. Bueno, en el caso de las empresas, hay muchísimos casos de empresa y la tendencia que se está haciendo ahora es, primero, antiguamente se pedía un rescate por la información. Si mi empresa es una organización que está debidamente organizada y tiene un sistema de seguridad robusto, es muy posible que tenga un sistema, digamos, de backup en donde me permite poder recuperar la información. Yo puedo estar un día parado, 2 días parados, pero recupero la información. Cuando son tejidos empresariales un poquito más débiles en temas de ciberseguridad, puede ser que los backups se hagan a veces, puede ser que el backup se haga con un disco duro conectado al servidor y ese disco duro también es cifrado cuando se recibe el ataque.
puede ser que el sistema de copias de seguridad es vulnerado también durante el ataque, y en ese caso se pierde toda la información. Por eso siempre es recomendable tener un sistema de backup offline, un sistema de backup en la casa del director, cifrado, o en otro sitio, en otro data center, o en la propia nube, donde esos backups estén mucho más seguros. Aquí tenéis algunos ejemplos. Vemos que detectamos rápidamente cuando somos víctimas de un ransomware, porque los archivos evidentemente son cifrados y cambian la extensión por el tipo o la variante de ransomware que nos ha afectado. Aquí tenemos un esquema de cómo es el nuevo sistema que nosotros hemos estado estudiando, que es así. Se manda normalmente, el vector de ataque suele ser un correo. Recordad que el correo electrónico representa entre el 84 y el 90% de los ataques a las organizaciones, por lo tanto, tener mucho cuidado con el tema de los correos electrónicos. Y lo que tenemos aquí es, se manda un correo, la primera etapa es infectar el ordenador, luego lo que se hace es, se compromete y se hace lo que se llama en el mundo del pentesting, movimientos laterales y escalada de privilegios para acceder al servidor donde están los datos de la información, y hasta ese momento es muy importante recalcar que la organización es totalmente ciega a ese ataque, está siendo atacada, tiene intrusos en su sistema y la organización no lo sabe, sigue funcionando como todos los días sin ni siquiera sospecharlo. Luego hay una tercera etapa que es la parte de exfiltración. La filtración consiste básicamente en que los atacantes, aprovechando por lo general las horas que hay poco tráfico en la red, que suele ser la noche, empiezan a pasar toda la información de las empresas. Lo suben todo. Una vez que tienen la información, buscan los servidores donde se hace el backup, que puede ser mediante por cualquier protocolo, FTP, a través de Veeam Backup en la nube, etcétera, ¿vale? Y lo que hacen es eliminar los backups. ¿Por qué? Porque han tenido tiempo suficiente para entender cómo funciona la organización, dónde guarda los backups, la frecuencia con que lo hacen y cómo borrarlos. Y una vez que tienen eso, el acto final es cifran toda la información y ahí aparece la parte de la extorsión. Esta variable que estamos viendo ahora, a diferencia de los primeros ataques de ransomware, hay un punto, el punto 3, que es la filtración. ¿Por qué? Porque muchísimas empresas contaban con sistemas, digamos, de backup robustos y decían, yo no voy a pagar ningún rescate. Yo tengo mi sistema de backup, lo recupero y vuelvo a funcionar. Pero ahora con esta variante hay una extorsión en donde dicen, vale, me da igual que tú tengas tu backup, pero si tú no pagas, yo estos datos los voy a hacer públicos. Entonces, me gustaría enseñarles algunas páginas. Vamos a meternos en el mundo de los ciberdelincuentes. Ya tengo aquí preparado para no estar perdiendo tiempo buscando aquí en todas las páginas. Y lo que podemos ver aquí son páginas de bandas que se dedican a cifrar y robar información de empresas, y cuando no pagan, como podéis ver, publican todos los datos de la empresa. Posiblemente la empresa crea que no es necesario pagar por sus datos, pero puede ser que su competencia sí quiera pagar por sus datos, ¿vale? Pues en este caso, la dinámica es atacar la empresa, robar los datos y evidentemente pedir un rescate para no publicarlos. Pues aquí hay información, DNIs, pasaportes, etcétera. Como podéis observar, hace poco pasó un caso desagradable en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde esta banda en concreto, que tiene esta página que veis aquí, estamos directamente en el Deep Web, pues han robado los datos y ellos amenazan ahora mismo, ¿vale?, con poder hacer pública la información. La Universidad de Barcelona, como podéis ver, no es su única víctima. Aquí hay cientos de empresas, viene el dominio de todas las empresas que han sido víctimas de un ransomware. Cuidado, entonces el ransomware, no penséis solo que el ransomware es para cifrar la información. El ransomware también implica el robo de información. Como recordáis, según el Reglamento General de Protección de Datos, una vez que la empresa o la organización detecta una brecha de seguridad de la información que comprometa datos de carácter personal, está obligada a reportarlo a la Agencia Española de Protección de Datos 72 horas, ¿vale?, una vez conocido el incidente. Entonces, estas empresas que están aquí, si están dentro de lo que es la Unión Europea, tendrían que haber comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos este robo de información, porque ahora mismo están siendo víctimas de
una estafa. Entonces, como podéis ver, es la única, no es la única. Hay muchísimas empresas o bandas de ciberdelincuentes, bueno, este se cayó, que están, digamos, subiendo información de empresas. Pues digamos, aquí hay 150 gigas de esta empresa, de Scott Singh, y aquí la lista es interminable. Lo que nosotros tenemos que hacer es luchar para que nuestra empresa no termine en una de estas páginas. Fijaos, aquí hay más de 400 gigas de la empresa Daumar. Esto es lo que ellos dan una pequeña información. Tiene, bueno, parece que tiene muy pocos empleados para lo que facturan. O supongo que esto estará puesto aquí a Adrede. Yo no sé si tiene un estudio real, pero bueno, en las páginas de los ciberdelincuentes tampoco podemos esperar una información muy fiable. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos, ya les digo, esta es una pequeña muestra de cómo funcionan los ciberdelincuentes. Entonces, digamos que tenemos ahora mismo las organizaciones se enfrentan a dos tipos digamos, dos vectores de ataques principales. Los ataques de BEC, y que donde intentan escuchar las comunicaciones privadas de la empresa y filtrar información o utilizarla para cuando se hace una transacción económica, beneficiarse de ellas. Normalmente dan un número de cuenta, ese número de cuenta donde se ingresa el dinero, aunque bloqueen la cuenta, el dinero prácticamente llega y desaparece. Eso normalmente se pasa a bitcoins o una criptomoneda y automáticamente se desintegra en el ciberespacio, ¿vale? Va yendo a parar y pagando diferentes comisiones de todas las personas que han, digamos, participado en el cibercrimen. Sí me gustaría destacar que las personas que se dedican a esto, las bandas que trabajan en esto, ganan muchísimo dinero. Una persona que es miembro de una banda puede estar ganando en torno entre 80, 90.000, 100.000 euros mes de esta forma. Ellos tienen un gran problema a la hora de blanquearlo, y el tema de las criptomonedas evidentemente está ayudando. Muchos ya posiblemente tengan casas en El Salvador, que se pueden comprar casas con Bitcoin. Bueno, ¿estas son las únicas amenazas que tienen las empresas? Evidentemente no. Aquí tenemos un ataque muy casero, el estilo que solemos usar nosotros cuando hacemos los sistemas de pen testing, cuando las empresas nos pagan para que probemos sus sistemas de seguridad para saber si realmente tienen capacidad de protegerte a este tipo de ataques. Hemos hablado anteriormente, cuando hablamos de ciberseguridad, hemos hablado de las amenazas que vienen del ciberespacio, pero no son las únicas. Dentro de ciberseguridad podemos encontrar trabajadores descontentos, pequeños saboteadores internos, que son los más peligrosos porque saben cómo funciona la organización, que pueden aprovechar fallos en los sistemas, en los procedimientos internos que tiene la empresa para poder extraer información a la que quizás no deberían de tener acceso. Aquí lo que veis es un punto expuesto. El D75 es una conexión de cable de datos, y lo que podéis ver aquí pues, es una Raspberry Pi con una tarjeta Wi-Fi alfa, ¿vale? Y lo que está haciendo es convertir la red de cable en una red que está, digamos, en un perímetro controlado, en una red aérea, ¿vale? En donde los ciberatacantes pues, pueden tener fuera de esas paredes, fuera de ese límite de la empresa, un portátil con acceso directamente a toda la red interna. Este es un tipo de ataque de acceso físico. Basta con entrar 2 minutos a la organización, colocar esto e irse. Muchísima gente no reconocería lo que es esto, no sabe qué finalidad tiene, no sabe quién lo ha puesto, y por lo general estas cosas cuelan y quedan ahí en las empresas. Por lo tanto, las empresas sí que tienen un problema a nivel de ciberseguridad y necesitan una solución en temas de ciberseguridad. Y bueno, la solución que es la más, digamos, consensuada y que puede ayudar a las empresas a protegerse un poco más es el tema de los frameworks, ¿vale? Entonces, para el tema de los frameworks, pues os voy a dejar con mi compañero Fernando, ¿vale? Que él os va a hablar un poquito de eso, ¿vale? Yo quizás esté un ratito al final para el cierre. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues yo soy Fernando. Voy a echar un poquito la cámara. Yo soy Fernando, ¿vale? Soy
Bueno, estoy graduado en Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación y aquí dentro de Olva, por lo que me dedico principalmente es a los análisis de log, a las auditorías, al pentesting, a la ingeniería social y un poco de consultor de seguridad. Bueno, antes de ver, digamos, los distintos frameworks, os quiero enseñar, porque claro, la gente, digamos, que ve los frameworks como algo aburrido, porque es algo como muy teórico, pero realmente es, digamos, la parte importante de la seguridad de la información, ¿vale? No sé si estaréis viendo en la pantalla. ¿Estáis viendo Google? Podéis responder si sí o si no. Vale, estamos ahí. Vale. Pues bueno, pues básicamente los frameworks son importantes porque aunque la tecnología, digamos, sea buena a la hora de la defensa, toda la tecnología tiene su límite. ¿Vale? Por ejemplo, un antivirus que a lo mejor te detecta como un fichero malicioso o algo, le cambias ese fichero, la cabecera a minúscula, y ya el antivirus pues se queda un poco pillado y de pronto ese código no te lo detecta. Entonces, digamos que la tecnología siempre tiene un límite. ¿Es inútil entonces la tecnología? Claro, y por supuesto que no. La tecnología es muy útil para la defensa, pero tiene sus limitaciones. Porque, por ejemplo, no podemos pretender que todos los antivirus nos salven, por ejemplo, de ataques de ingeniería social, que se reciban a lo mejor a través de correo. Y digamos, son fallos humanos. Por ejemplo, otro de los fallos humanos es, voy a hacer aquí una búsqueda rápida en Google, de Google Dorky, ¿vale? Y ya me meto dentro del framework. Si yo, por ejemplo, aquí pongo esta consulta, que lo que estoy diciendo básicamente es, oye, quiero que me busquen en el dominio madrid.org los ficheros que tengan extensión PDF y que en el título incluyan users. ¿Por qué users? Porque, a ver, esto es una técnica que se usa sin tener que usar ningún programita como Nmap o Whois, ¿no? Que nos permite enumerar, digamos, los distintos dispositivos de organización. Esto lo que nos va a hacer es indexar lo que Google encuentra en la red que cumplan con la condición que está en el dominio de madrid.org con la extensión PDF y que además, digamos, esté en la ruta de 6 uses. Y 6 uses básicamente es la ruta de un Windows 7. O sea, que lo que estamos haciendo con esta consulta sería, digamos, enumerar los distintos equipos que pertenecen a esa organización y que corren el sistema operativo Windows 7. Si yo hago la búsqueda... exacto. No, no, no. Vale. Ahora, pues mira, una vez que realizamos la búsqueda, podemos ver, digamos, los distintos equipos que corren Windows 7 con los usuarios. Por ejemplo, obtenemos aquí el usuario Elenita, el usuario Arturo Claver, el usuario Mónica, Ramodois, Jesús, Ras, Isabel. O sea, estamos, digamos, sin tener que acceder a la organización y sin tener que usar ningún programa, simplemente usando Google, un comando, a lo mejor un tanto complejo, pero bueno, se entiende, si más o menos sabes inglés, se entiende un poco cuál es la idea. Y bueno, tú dirás, ¿y un atacante con ese usuario qué puede hacer? Pues básicamente los usuarios, si yo ya sé el usuario de ese dominio, puedo intentar entrar al dominio. Si tiene alguna página de login, pues intentar acceder con ese usuario y hacerle un ataque por fuerza bruta. Que por cierto, un ataque por fuerza bruta es simplemente ir probando distintas contraseñas hasta que se dé con la correcta, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué lo indexa Google? Pues esto lo indexa Google porque esto es también un fallo humano en parte. Si aparece, digamos, indexado por Google un PDF, es porque el usuario no se ha preocupado de borrar los metadatos. Y yo creo que nadie se preocupa de borrar los metadatos, ¿no? Pero normalmente cuando tú, por ejemplo, le das a imprimir y a guardar como PDF, ahí estás generando una cantidad de información que dices dónde está el documento, quién creó el documento, a qué hora, y esa información se almacena, digamos, en ese documento. Y después eso, pues Google te lo indexa. Entonces, como estamos viendo, la tecnología tiene sus partes positivas y también tiene sus partes negativas, ¿no? O sea, tiene sus limitaciones.
Entonces, para, digamos, reducir riesgos de las amenazas y mitigarlos, lo ideal es construir una serie de políticas, ¿vale? Que de eso se trata los frameworks que vamos a ver a continuación. Ya voy a minimizar esto y pasamos a la diapositiva. Y dentro de los frameworks, pues digamos, hay que dividirlo en varias fases y que recojan las distintas políticas que una empresa debería implantar y que todos, absolutamente todos, desde, digamos, el nuevo que entra en la empresa hasta el más antiguo o el más alto cargo, deberían conocer y aplicar dentro de la empresa para que en el día a día, en el desarrollo de la actividad empresarial, digamos, el riesgo de que una amenaza sea efectiva sea la menor posible, o de que si sucede la amenaza, el impacto que tenga la organización siempre sea la menor posible. Entonces, básicamente, así un poco a modo de estructura resumen, estos frameworks normalmente siempre se dividen en fases. Una fase de... Vamos a ver, por ejemplo, el de NIST, ¿vale? Ahí está. NIST, por ejemplo, lo divide en 5 fases. Una fase de identificación, una fase de protección, una fase de detección, una fase de respuesta y una fase de recuperación. Vale, ¿y qué se define en esas, digamos, distintas fases o etapas? Pues, por ejemplo, en la fase de identificación tendríamos el listado de activos, es decir, sería identificar los distintos activos que tiene la organización, etiquetarlos correctamente, por ejemplo, y tener un registro y un control sobre esos equipos. Por ejemplo, esta medida o esta política que debería tener todas las empresas, porque es importante. Pues bueno, imaginemos que entra alguien nuevo en la empresa y nosotros le damos un portátil del tirón. Si nosotros le damos ese portátil y no lo guardamos en ningún lado, esa persona perfectamente, pues cuando se vaya, lo mismo se le olvida, digamos, dejar el portátil o puede obtener, digamos, información relevante del portátil si no se le ha hecho un cifrado de ese portátil o digamos, se ha restaurado fábrica antes de entregarlo. Entonces, como vemos, las políticas que tiene que tener la empresa lo tiene que cubrir todo. Tiene que cubrir la identificación de los equipos para saber qué equipo pertenece a quién, con qué programas esté instalado, qué se permita en la empresa y cuáles no. Hay que definir también una gestión de riesgo, es decir, hay que hacer un análisis de riesgo, ver los distintos riesgos que nosotros creemos que puede sufrir nuestra empresa, recogerlo en un documento y en base a eso nosotros podemos o asumir el riesgo, o mitigarlo, o transferirlo. Por ejemplo, ¿cómo podríamos transferir un riesgo? Pues contratando un servicio en la nube, ¿vale? Cuando nosotros contratamos un servicio en la nube como almacenamiento, estamos haciendo una transferencia de riesgo hacia un tercero. En esos casos hay que definir un contrato de proveedores, que eso también viene recogido, digamos, en las distintas fases de la NIS o de cualquier framework que veáis, para, digamos, asegurar a la empresa que ese servidor, o sea, ese servidor que tú contratas con el tercero, cumple con lo que tú esperas en el tema de ciberseguridad, en el tema de que tenga buen plan de continuidad, que tenga respaldo, que cifre las comunicaciones, que la información que está subiendo sea confidencial, por ejemplo, ¿vale? Bueno, la siguiente fase, que es la de protección, pues está un poco más relacionada con las políticas de control de acceso, es decir, ¿cómo se accede a la organización, ¿no? Si yo, por ejemplo, fuera un auditor y fuera una empresa, una de las primeras cosas en las que nos fijamos es, ¿hay cámaras de seguridad puestas? ¿Está bien posicionadas? ¿Son nuevas? ¿Se ven bien? ¿Tienen buena resolución? Cuando intentamos entrar en la empresa, ¿entramos del tirón sin tener que identificarnos? ¿O nos deja entrar llamando a la persona y la persona nos acompaña? ¿Se guarda registro de la fecha de hora de entrada y salida de la empresa de los distintos invitados? Pues eso, digamos, es lo que se recoge en esta fase. En la fase de detección, pues se recogen, digamos, los distintos procesos de detección que debería tener la empresa, así como si tiene en cuenta, por ejemplo, con sistemas de firewall o de IDS. Aquí entraría un poco más lo que viene siendo la tecnología, pero también entra la fase humana, porque obviamente si un humano se da cuenta de una incidencia, esa empresa debería tener un canal de comunicación en el que el usuario que se da cuenta de una incidencia pueda comunicar la incidencia. Después, la fase de respuesta, pues es, oye, tenemos un plan de respuesta, es decir, vale, en caso de que suframos este riesgo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Pues si eso lo tenemos planificado de antes y viene recogido en nuestras políticas, obviamente cuando suframos el ataque y se, digamos, comunique, pues el plan si tenemos un plan de respuesta por detrás, digamos que actuaremos más rápido sobre ese incidente que si no tuviéramos nada por detrás. También hay que hacer, obviamente, o tener, digamos, un plan de mejora continua, un plan de análisis de cómo analizamos, digamos, las distintas vulnerabilidades. En esta fase, por ejemplo, sería importante hacer también análisis o auditorías anuales, ¿no? Bueno, cada uno, digamos, pone la auditoría en el plazo que quiera, pero como mínimo diría que una auditoría por año para ver cómo está la imagen o la salud de la empresa estaría bien. Y por último, en la fase de recuperación, oye, hemos sufrido un ataque, hemos actuado en plan, al plan de respuesta. En el plan de recuperación, lo único que, digamos, podemos hacer es tener también por detrás un plan de recuperación o mejora. El plan de recuperación sería, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, el típico ataque de ingeniería social que suelen recibir, digamos, las empresas, que es el ransomware, ¿no?, que es el que cifran su fichero. Vale. Si esa empresa por detrás tiene copias de seguridad, de respaldo, pues eso sería un buen plan de recuperación. ¿Por qué? Porque si te has cifrado los ficheros, pero tu copia de seguridad es a lo mejor de hace un día, pues restableces el punto a ese día y los ficheros cifrados desaparecen. Recuperas toda la información. El problema viene cuando la empresa no cuenta ni con la definición ni con la actuación, por ejemplo, de ese plan de recuperación de datos. Entonces, como vemos, tanto en el NIS, ¿vale? Como ahora vamos a ver también bueno, esto es el Cybersecurity Checklist, esto es como una especie de checklist que ofrece el NIS para algunas pequeñas empresas, por si lo quieren usar, está bien. Y aquí vemos la ISO, ¿vale? En la ISO, si nos fijamos, también lo divide en varias fases, que básicamente es, no copia y pegado, pero es similar, ¿no?, al NIS, está basado en el NIS, de hecho. En el NIS lo que pasa es que aquí en España no está reconocido en Estados Unidos, y aquí en España se suele reconocer más la ISO 27001, que básicamente las políticas que se definen, o digamos lo que debería tener una empresa definido, registrado e implantado, es básicamente igual o parecido que en el NIS. Entonces, por ejemplo, lo divide en 4 fases, que es el conocido Plan, Do, Check, Act, es decir, planificar, hacer, verificar y actualizar, o actuar también, depende de cómo lo veamos. Y básicamente en la ISO se recoge una serie de políticas, de controles, de puntos. Dentro de esos puntos se recogen las distintas políticas que la empresa tiene que definir, o sería bueno que definiesen, y para, digamos, mitigar o reducir esos riesgos. Cosa importante. Si bien es importante definir estas políticas y aplicarlas, también es importante después tener registro de las mismas. Porque si nosotros definimos unas políticas en una empresa, pero después no las cumplimos, ni tenemos registro de que las cumplimos, cuando un auditor va a esa empresa, el auditor no tiene forma de saber de si se cumplen o no las políticas. Luego, a nivel de madurez de la empresa, en ese caso sería bajo, porque, digamos, no guardan registro de lo que ellos supuestamente hacen. Que lo hagan o no, pues eso nosotros no lo podemos saber a no ser que no haya registro. Es un trabajo laborioso que tiene que estar en mejora continua constante, pero que, digamos, se debería implantar como algo personal, ¿no?, dentro de cada persona de la empresa. Dentro de cada persona de la empresa debería tener interiorizado, digamos, esos procedimientos y esas políticas, aunque después se dejen registro. Y bueno, comentando un poco los puntos de la ISO, pues vemos arriba las políticas de seguridad, que en ese punto básicamente lo que se recoge es que hay que definir, que la empresa debería definir unas políticas de seguridad de la información. Después en el punto 6, que es organización de la información, ahí lo que digamos, se recoge es cómo la empresa debería clasificar la información, es decir, la empresa debería tener un método para clasificar la información, es decir, saber diferenciar entre qué información es confidencial, pública o no. Dentro de la seguridad de recursos humanos se recoge, por ejemplo, los contratos con los nuevos empleados o la baja, la alta y baja de usuarios. ¿Por qué es importante esto? Pues bueno, como hemos comentado antes, si, por ejemplo, nosotros no tenemos una política a la hora de contratar a una persona,
Es decir, nosotros no investigamos los antecedentes de esa persona que va a entrar nueva en la empresa. No hacemos el esfuerzo digamos, ver si tiene un pasado un poco corrupto o cualquier otra situación. Podríamos estar metiendo en la empresa un posible atacante, ¿vale? O incluso no hace falta irse tampoco a esos extremos. Por ejemplo, imaginemos que nosotros como empleados, pues por la decisión que sea, nos echan de la empresa. Hay muchos tipos de empleados. Hay empleados que se lo toman bien y empleados que se lo toman mal. Pues imaginemos que nosotros no tenemos definido estas políticas de baja de usuario. Las políticas de baja de usuario básicamente lo que se debería recoger es, oye, yo cuando doy de baja del usuario, el usuario, uno, me tiene que devolver el portátil, las contraseñas que le he dado y el acceso a toda la información que tenga de mi empresa. Y si esto no se cumple, pues imaginemos que o no se aplica, imaginemos que el empleado es despedido, pues el empleado en principio podría seguir usando todas las contraseñas y toda la información de la empresa, e incluso podría venderlo dentro de la DIY, ¿no? Y sacarle beneficios. Después, en el punto 9 del control de accesos, esto es un poco parecido, el control de accesos es prácticamente igual que en el NIE, ¿no? Es, oye, vienen invitados, se registran los invitados, tenemos un Excel o un formato donde guardemos fecha, hora, nombre, apellido y DNI de quien nos viene a visitar. Los identificamos con tarjetita para saber que son ajenos a la empresa. Nuestros servidores, imaginemos, ¿no?, que tenemos unos servidores dentro de la empresa, ¿no?, una infraestructura, cuentan con cámaras de seguridad, medidas contra incendios y a lo mejor entrada biométrica. ¿Vale? Es, digamos, lo que recorrería ese punto. El siguiente punto, que es criptografía, básicamente lo que recoge así un poco a modo general es que la información que se transmita confidencial y no tan confidencial, pero la mayoría de información debería estar encriptada, deberíamos tener, digamos, una capacidad de encriptación para, obviamente, que la información no sea visible. La seguridad física y ambiental lo que tiene en cuenta es, por ejemplo, si la estructura del cableado de las telecomunicaciones está bien instalado, si contamos con medidas de pararrayos, si contamos con medidas de contingencia. En el caso de que, por ejemplo, si se nos cae un servidor, tenemos otro de respaldo. En la seguridad de las operaciones, las políticas que se recogen a la hora, digamos, de los distintos empleados, a la hora, digamos, de una relación con un proveedor, ¿vale? La transferencia de información viene a ser un poco más parecido a la criptografía. Tiene que ver, por ejemplo, que se intente evitar lo menos posible las comunicaciones, por ejemplo, vía email o cualquier otra plataforma donde la información no vaya a cifrar. Adquisición de sistemas de desarrollo y mantenimiento, lo que viene haciendo referencia es, oye, yo a este usuario le doy este dispositivo, ¿cómo se lo doy? O si voy a enviar un dispositivo de reparación, ¿cómo me lo devuelven? ¿Me lo devuelven con algún programa que antes no tenía? ¿Me lo devuelven restaurado fábrica y así más seguro que no me han metido nada raro? Todas esas cosillas que tener en cuenta. Y bueno, los distintos puntos básicamente vienen a explicar lo mismo que el ANIS, ¿no? Del Esquema Nacional de Seguridad es prácticamente igual que la ISO, simplemente define otros controles y tiene su propia checklist. Pero lo que hay que resaltar es que, digamos, surgió porque querían hacer las administraciones públicas más seguras. Y surgió el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no?, que está bien documentado porque está el CCNC por detrás, documentado por varias guías, y la verdad es que son muy útiles si se quiere, digamos, aprender a implantar este tipo de framework. Tiene un total de 75 medidas de seguridad, que las 75 medidas de seguridad básicamente se viene a recoger lo mismo que en las otras, porque es que todas se basan unas en otras. Y bueno, otro tipo de framework que existe, pues está este de la organización, que está un poco más... Este sería como la versión light del NIS en Estados Unidos. Y... esto no me interesa. Vale. ¿Cómo valoramos entonces el nivel de madurez de seguridad de una empresa? Pues auditando. ¿Por qué auditando? Pues como bien he mencionado antes, cuando nosotros auditamos a las empresas, lo que estamos viendo es, oye, ¿la empresa cuenta con política? Vale, cuenta con política. Dicen que hacen esta política. Vale, ¿dónde registran esa política? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Tienen registro? Eso es auditar una empresa y eso es, digamos, medir su nivel de madurez.
Pues como hemos dicho antes, a un auditor no le vale que le digas que hace una cosa si después no lo puedes demostrar. Porque podría hacer una observación, podría hacer una no conformidad. ¿Vale? Si la empresa, por ejemplo, dice que cada año hace una auditoría, si tú no muestras el registro de auditorías, pues la empresa no es capaz de demostrar que hizo esa auditoría. Entonces, para el auditor es como una no conformidad, porque es, oye, que me dices que hace esto, pero no lo hace. Entonces, realmente, las empresas cuando intentan implantar la ISO, las no conformidades que le surgen vienen de sus propias políticas definidas, ¿no? La empresa es, digamos, quien dispara sus propias balas. Entonces, por eso también es importante definir cosas que sean cumplibles por la empresa y demostrables, ¿no? Y por eso, digamos, esto siempre es un proceso de mejora continua. No hay que tenerlo perfecto desde el principio, sino que hay que ir mejorándolo poco a poco, con trabajo, con esfuerzo, pero de toda la organización. Toda la organización debería estar implicada. Bueno, preguntas. Vamos a ir rapidillo porque veo que van a hacer cerca de las 7 y nos quedamos sin tiempo. Entonces, básicamente, ¿nosotros qué auditamos? Pues nosotros auditamos los distintos procedimientos y políticas que tienen las empresas. Si, por ejemplo, ellos aseguran que tienen una política de escritorio limpio y de no tener datos sensibles por ningún lado, si nosotros después entramos en la empresa y vemos una contraseña pegada en la pared o en la pantalla, obviamente esa política ya no la cumple. ¿Vale? ¿Qué consigue haciendo una auditoría? Pues se consigue, digamos, medir el nivel de salud y de madurez de esa empresa y ver si de verdad tanto los empleados como los directivos están implicados con que su empresa sea segura, segura en el ámbito de la información. Es decir, si recibe un ataque, ¿cuánto que le afecte, digamos, lo menos posible a la empresa, ¿no? ¿Qué tipo de auditoría puedo hacer? Bueno, pues auditoría hay un montón, ¿no? Están las auditorías web, si quieres, digamos, ver las vulnerabilidades de la web y a partir de esa vulnerabilidad de hacer, digamos, correcciones tecnológicas. Están las auditorías de controles de implantación de la ISO, que es lo que estamos comentando de los frameworks de antes. ¿Quién debería hacerla? Pues bueno, lo suyo es que la haga un auditor líder en ISO 27001 o un equipo de auditores y que, digamos, tenga una experiencia demostrable. ¿Qué aporta una auditoría de ciberseguridad? Pues le aporta, digamos, primero retroalimentación a la empresa, ¿vale? Porque las empresas normalmente suelen tener miedo a hacer auditorías porque se creen que vamos a comer algo, pero realmente las auditorías les sirven a la empresa para ver cómo están ellos, cómo tienen, digamos, implantado su seguridad en la empresa, qué deberían mejorar y cómo deberían mejorarlo. O sea, es algo, digamos, primordial. Vale, Ana, nos despedimos. Ya voy a terminar pronto, de todas formas. Mi empresa es pequeña, razones por las que debería hacer una auditoría. Pues bueno, independientemente del tamaño, ¿vale? Las empresas sufren ciberataques constantemente. Es más, las empresas pequeñas, según un estudio de Google de hace un año, rondan al 60% después de sufrir un ciberataque tienen que cerrar, porque no son capaces de soportar el negocio de haber pagado, digamos, a los cibercriminales. Entonces, la ciberseguridad hay que verla como una inversión, no como un gasto, ¿vale? Que ese es el principal problema de las empresas. ¿El costo de una auditoría de ciberseguridad? Pues bueno, dependiendo de dónde contrate, pues en algún lado va a ser más caro, a tu parecer, o más barato, a vuestro parecer, pero seguro que va a ser mucho más barato que digamos, el rescate de un ciberataque. ¿Beneficios para mi empresa tras la auditoría de ciberseguridad? Pues bueno, como ya he dicho antes, los beneficios que tenemos es ver en qué fallamos en la seguridad de la información, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos implantarlo de otro modo de tal forma que se ajuste a nuestras políticas y, en definitiva, mejorar la madurez y la salud de la seguridad de la información de las empresas. Esto es, digamos, un framework propio, por ejemplo, de Deloitte y, bueno, con esto lo que queremos hacer referencia es que Dolva pues, también tiene su propio framework y pues para empresas pequeñas tiene 120 controles, para medianas 500, para grandes 1500 y para empresas muy grandes tiene 4500 controles, ¿no? Y bueno, lo dividimos en esas fases que vemos ahí. Esto es lo que necesitaría un auditor, que comenté un poco antes, experiencia demostrable más algunas certificaciones de pentesting o de auditor. Y ya está. Preguntas. Adrián, ya que estás aquí.
El concurso. Sí, Lo vamos a hacer ahora. vale. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pasamos al sorteo para aquellos que nos han aguantado olímpicamente aquí. Bien, os voy a comentar un poco cómo hemos ideado esto del sorteo. Vale. Nosotros somos una lista de inscriptos. Vamos a mostrar solamente un segundito. Vale. Un segundo. Que prepare ya aquí mi situación, no la he hecho muy bien. Vale, bueno, pues tenemos una lista de inscriptos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente sortearlo. Lo vamos a hacer totalmente transparente. Hoy habíamos dicho que íbamos a promocionar un poco el tema de las auditorías que hacemos en Dollback, pues íbamos a regalar una auditoría gratis, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, pues ahí están los nombres de las personas que se han inscrito a este webinar. Y lo que vamos a tirar es de Mágico Google, que tenemos aquí, lo estamos probando, tenemos 18 personas, ¿vale? Voy a generar 3 veces y el número que toque pues va a pertenecer a la persona que esté aquí, ¿vale? Por una cuestión de protección de datos personales, pues evidentemente no podemos revelar el nombre de la persona, pero sí nosotros nos pondremos en contacto con esa persona. Y bueno, ¿cómo funciona el tema de la auditoría? Pues es todo un protocolo, como ya sabéis. Nosotros mandamos la propuesta de auditoría, que es totalmente gratuita. Se firma un NDA porque vamos a intercambiar información confidencial de la empresa. Nosotros estamos certificados en ISO 27001, por lo cual damos todas las garantías y también tenemos implantado Reglamento General de Protección de Datos, damos toda la garantía de la forma como vamos a tratar la información. Y una vez que se crea ese acuerdo y se firma y se pacta, se cierra una fecha, y automáticamente nosotros hacemos esa auditoría, ¿vale? Si excede los límites de Sevilla, que es donde nos encontramos ahora, pues lo hacemos en remoto y ya buscamos nosotros los medios y la forma para poder ejecutarlo, ¿vale? Normalmente la auditoría las auditorías que estamos ofreciendo son auditorías de nivel de las de 120 puntos de control, son auditorías que nos sirven para tomar un primer contacto con la organización, para que la empresa sepa el nivel de ciberseguridad más o menos que tiene, las cosas que puede mejorar, y tanto el informe como la realización de la auditoría por nuestra cuenta, por un agradecimiento para todos los que estáis aquí echando este tiempo con nosotros. Bueno, pues le voy a dar 3 veces, ¿vale? Y el número que salga, pues es la persona que le toca, ¿vale? Le voy a dar a una, anda, parece, segunda vez, esto ya tiene más sentido, y la tercera es la que toca, ¿eh? Pues la tercera es la 2, ¿vale? Es Fernando. ¿Hay algún otro Fernando en la lista? Si hay otro Fernando, ¿vale? A ver si puedo dar algún otro dato más de este Fernando. Un segundito. Vale, Fernando el apellido empieza con RO, ¿vale? Fernando con apellido RO. Nos pondremos en contacto contigo a través del correo electrónico que nos ha facilitado y te ofrecemos una auditoría que puedes evidentemente aceptar o no aceptar. Yo lo aceptaría. Pues a todos los demás, en parte de Fernando y mía, que estamos los dos, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Les mandaremos posiblemente un pequeño email como un cuestionario para que nos deis un feedback de qué tal, si queréis que sigamos haciendo este tipo de webinars totalmente gratuitos, informativos y que pueden ayudar muchísimo a vuestra empresa. Por nuestra parte, Fernando, nada más. Simplemente que muchas gracias por la asistencia y por estar ahí. Pues nada, nos despedimos y muchísimas gracias.